Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. Muy buenos días y bienvenidos a este hermoso tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Es así, muy buenos días. Ciertamente es un privilegio que hoy disfrutamos de parte de nuestro Dios y lo vamos a vivir de acuerdo a su diseño bíblico. Y ciertamente este proverbio nos invita a que usted y yo no vivamos como generalmente el mundo tiende a vivir, solamente por la parte del tener. La gente está desesperada por darse a las riquezas, por conseguir, como si la felicidad fuera el tener. La felicidad no es el tener, la felicidad es conocer a Cristo para obedecerle. ¿Por qué habríamos de poner nuestra mirada en las cosas materiales cuando ellas son inciertas? El único que permanece y vive por los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántas familias se han acabado? ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántas empresas definitivamente han terminado en nada? ¿Por qué? Porque el afán de hacernos ricos, el afán de tener muchas riquezas lleva a la gente a tomar decisiones locas, a tomar decisiones desesperadas, pensando que las riquezas van a ser para siempre en esta tierra. No, las riquezas pueden en un momento hacerse en alas y volar. Y nosotros necesitamos saber que lo más importante no es lo que adquirimos en esta tierra, sino lo que vamos a prepararnos para el reino de los cielos. Recordemos, tú y yo no somos de esta tierra, nosotros somos de la eternidad y estamos llamados a prepararnos para ese momento. Así que busquemos de las cosas del Señor, que Dios, si tú y yo lo buscamos con todo el corazón, nos asegura algo. Comeremos hasta saciar, nos vestiremos espléndidamente, en nuestra casa habrá gran provisión y seremos tan bendecidos que podremos aún compartir con aquel que padece necesidad. Así que teniendo sustento y abrigo, con eso podemos estar muy contentos y agradecidos. Hoy oramos para que Dios te bendiga, que el Padre Celestial te sustente, te provea para todo lo que necesitas, te dé la provisión de manera poderosísima para ti y para tu familia, y que la paz de Dios te gobierne siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea, esposa, mis amados hermanos. Aparte de este proverbio que es tan importante, también Dios quiere que usted y yo sigamos estudiando este hermoso evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 9 y hoy vamos a estudiar los versículos del 30 al 32. Y tiene un título: Jesús anuncia otra vez su muerte, lo cual quiere decir que ya esta es por lo menos la segunda vez que Jesús habla de su muerte, anuncia su muerte. No podemos perder de vista que Jesucristo vino a enfrentar un proceso de muerte. Dice el versículo de la siguiente manera: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mire que quizá esta puede ser la situación de muchísima gente. Hay gente que no quiere hablar de la muerte, que le produce terror hablar de la muerte. Pero ¿por qué no hablamos de la muerte si precisamente la muerte es parte de la vida? La muerte es parte de un proceso que todos
querramos o no querramos, tenemos que enfrentar, y que cuando estamos de la mano de Cristo, nada tendríamos que perder, porque así dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bueno cuando usted y yo podemos entender que la muerte, siempre y cuando estemos aferrados de la mano de Dios, nos lleva a niveles más especiales. Ya pasamos de lo físico, de lo terrenal, a lo espiritual, a la eternidad. Eso deberíamos entender usted y yo, que la muerte es parte del propósito de Dios, que no podríamos eludirla, que no podíamos evadirla. Esos versículos de Marcos 9, del 30 al 32, revelan a Jesús enseñando en privado a sus discípulos sobre su inminente entrega, muerte y resurrección, enfatizando el misterio de la cruz, que no lo logran entender, pues esperaban un Mesías triunfante, no uno sufriente, mostrando su dificultad para entender el plan de Dios frente a sus expectativas terrenales, aunque Jesús les prepara para la realidad del reino de Dios, marcado por el servicio y la humildad, no en el poder terrenal. No es las riquezas, no es lo terrenal, no es simplemente saber que se va a vivir. No, también la vida viene acompañada del proceso de la muerte, al cual usted y yo no deberíamos eludirlo, no tendríamos que enfrentarlo, porque es parte del propósito de nuestro Dios, que veamos la muerte no como un enemigo, sino como un aliado que nos conecta con la eternidad. Y en estos días sí que se ha hablado de un tema súper importante, y es acerca de la muerte, y por qué muchas personas postergan ese proceso de buscar de Dios pensando que nunca se van a morir, y los coge la muerte en un momento tan rápido, en un momento de pronto tan veloz, que uno no sabe, bueno, ¿y en qué momento pasó esto? Encontramos el caso de un cantante que muere en un accidente aéreo, y muchos dicen: tuvo la oportunidad de ser salvo, tuvo la oportunidad de buscar a Dios, tuvo la oportunidad de incluso de hacer pactos, de decir a los 35 años, voy a buscar de Dios y voy a hacer un álbum para Él, pero no pudo. No sabemos qué habrá pasado en ese último momento donde ese avión está a punto de caer, de explotar. No sabemos qué pasó, no sabemos si Dios en su infinita misericordia le alcanzó a ser salvo, le alcanzó de pronto a arrepentirse. No sabemos, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero nosotros, ¿por qué esperar a un momento así para tomar la decisión de arrepentirnos? ¿Qué tal que nos visite la muerte en un momento fulminante, en un paro fulminante, en un accidente donde definitivamente no se tuvo tiempo de arrepentirse? El momento es ya, y el momento es ahora de buscar de Dios. No posterguemos el llamado de Dios para cambiarnos, para transformarnos y vivir para Él, porque definitivamente la muerte es una cita que ninguno puede decir: yo a esa cita no voy porque estoy muy ocupado, es que los negocios no me dejan. No, nunca nadie va a decir: no voy a tener tiempo para esa cita. Todos tenemos que estar preparados, porque esa cita es una cita que todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Así que recordemos, tú y yo no nacimos para estar eternamente vivos. Un día vamos a tener que morir y vamos a tener que resucitar, y en la eternidad se va a pasar un lugar en el cielo, juntamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre Celestial y el Espíritu Santo de Dios ahí tomando el control de todas de cosas tan maravillosas, cosas tan hermosas que nos esperan a los que amamos a Dios. Pero para los que no aceptan el llamado de Jesucristo, para los que no deciden entregarle su vida a Jesucristo, lastimosamente también van a morir, pero van a morir eternamente, van a vivir separados de Dios eternamente en el infierno, un lugar de tormento, donde dice la Biblia que es un lugar de fuego, de tormento, donde el gusano nunca muere, donde siempre va a haber lloro y crujir de dientes. ¿Por qué no tomas la decisión hoy
de vivir para Cristo, hoy de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y morir a tus sueños, a tus anhelos y decidir vivir para Dios y que Jesucristo viva a través de ti la vida que Él solamente sabe vivir, una vida de verdad, una vida de santidad, una vida de paz, una vida de amor, una vida de comunión, una vida donde vamos a aprender solamente a hacernos el bien los unos a los otros y vamos a dejar tantas cosas que nos enseña la cultura en esta tierra y ya vamos a aprender a conectarnos con el reino de los cielos. Así que la decisión es hoy. Así que terminemos entonces clamándole a Dios, digámosle: Señor, gracias por ese llamado que tú nos haces en esta preciosa oportunidad, y es entender que la muerte, así como Jesucristo hablaba ya en este momento por segunda vez, les decía a sus discípulos que Él estaba caminando hacia la muerte, que la muerte se le acercaba, pero no veía la muerte como un enemigo, Señor, sino que por el contrario, sabía que después de la muerte vendría resurrección, vendría eternidad. Señor, gracias, porque nosotros nos tenemos que preparar, Señor, para la muerte, porque la muerte a su vez determina una eternidad que no se pasa sino en el cielo o en el infierno. Que la muerte no sea el paso para la condenación eterna, sino que la muerte sea el paso para la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Señor, muchas gracias, porque Cristo significa vida. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que el Señor hoy te bendiga mucho más, que el Señor te llene de paz, de alegría, de bendición, que el Señor abra su buen tesoro del cielo y derrame sobre ti más y más bendiciones en Cristo Jesús. Feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.